Hay películas que nacen como remakes y terminan convertidas en radiografías involuntarias de su época. King Kong, de 1976, no es simplemente una nueva visita al mito creado en 1933. Es el reflejo de un Hollywood que había perdido la inocencia, había ganado músculo financiero y estaba dispuesto a convertir la nostalgia en un espectáculo colosal. Desde su concepción, esta versión estuvo marcada por la ambición desmedida, la competencia feroz y una serie de decisiones creativas que hoy resultan tan fascinantes como la propia criatura que domina la pantalla. La producción comenzó como una guerra silenciosa entre productores. Dino De Laurentiis no solo quería rehacer King Kong, quería apropiarse del icono y demostrar que el cine moderno podía superar al clásico en escala y tecnología. En paralelo, otra productora desarrollaba su propia versión del mismo proyecto, lo que provocó una carrera legal y creativa que definió el tono del film. Este conflicto no fue un simple detalle industrial. Influyó directamente en la urgencia del rodaje, en los compromisos técnicos y en una sensación permanente de estar corriendo contra el tiempo, algo que se percibe en el resultado final. El guión decidió trasladar la historia al presente de los años 70, sustituyendo a los cineastas aventureros por una corporación petrolera. Esta elección no fue casual. Estados Unidos acababa de atravesar la crisis del petróleo, y el miedo al colapso energético estaba en el aire. King Kong se convirtió, casi sin proponérselo, en una fábula sobre la avaricia corporativa y la explotación de recursos, donde la isla ya no es solo un territorio exótico, sino un símbolo de aquello que el mundo moderno devora sin medir consecuencias. Este cambio de enfoque dotó a la historia de una lectura política que no existía en la versión original. Uno de los aspectos más comentados del rodaje fue la decisión de construir un Kong mecánico a tamaño real. La idea sonaba revolucionaria. Un gorila de más de 12 metros, capaz de moverse como un ser vivo frente a la cámara. La realidad fue mucho menos gloriosa. El animatrónico resultó increíblemente costoso, frágil y limitado en movimiento. Pasó más tiempo averiado que funcionando, lo que obligó al equipo a improvisar soluciones de último minuto. Muchas escenas que se habían concebido para lucir a la criatura completa terminaron resolviéndose con planos cerrados, manos gigantes o juegos de montaje que ocultaban sus limitaciones. Paradójicamente, esta dificultad técnica devolvió protagonismo a un método más antiguo: el actor dentro del traje. Rick Baker, que interpretó a Kong en muchas secuencias, aportó una fisicidad y una expresividad que el robot nunca pudo igualar. Su trabajo fue clave para dotar al personaje de una dimensión emocional más cercana, más trágica. Sin proponérselo, la película estableció un contraste entre la tecnología moderna que prometía perfección y la artesanía humana, que, con imperfecciones, conseguía algo más auténtico. El diseño de Kong también fue objeto de debate. A diferencia del simio estilizado y casi mítico de 1933, esta versión buscó un aspecto más realista, más cercano a un gorila auténtico. Este cambio dividió al público. Para algunos le restaba elegancia y misterio. Para otros lo hacía más creíble y vulnerable. Lo cierto es que esta decisión visual encajaba con la intención general del film: bajar al mito del pedestal y mostrarlo como una criatura atrapada en un mundo que no entiende. Jessica Lange, en su debut cinematográfico, se convirtió en el rostro humano de esta tragedia. Su elección no fue evidente en su momento. Era prácticamente desconocida y provenía del mundo del modelaje. Sin embargo, su presencia aportó una mezcla de fragilidad y determinación que evitó que el personaje femenino quedara reducido a un simple objeto de admiración. La cámara se detiene en ella, con una insistencia que recuerda al cine clásico, pero su interpretación introduce matices más modernos, propios de una época en la que los roles empezaban a transformarse. Charles Grodin, por su parte, encarnó a un antagonista muy distinto a los villanos tradicionales del cine de aventuras. Su empresario petrolero no es un loco ni un monstruo evidente, sino alguien frío, calculador, casi banal en su crueldad. Esa normalidad es precisamente lo que lo hace inquietante. Representa una forma de mal muy reconocible para el público de los 70. La del ejecutivo que toma decisiones devastadoras desde una sala de reuniones,
El rodaje en localizaciones reales añadió otra capa de complejidad. Muchas escenas se filmaron en condiciones adversas, con climas impredecibles y equipos técnicos al límite. Esta tensión constante se filtra en la película, dotándola de una energía irregular pero intensa. No todo funciona de manera perfecta, pero esa imperfección forma parte de su identidad. King Kong de 1976 no busca la pulcritud absoluta, busca impacto, incluso a costa de la coherencia. La música de John Barry contribuye de manera decisiva a este tono. Lejos de imitar la grandilocuencia del score original, opta por una aproximación más melancólica, casi romántica. La partitura subraya la idea de que Kong no es un monstruo, sino una víctima. Cada tema parece lamentar el destino inevitable de la criatura, reforzando la lectura trágica que atraviesa toda la narración. El estreno fue un acontecimiento mediático. La campaña publicitaria fue masiva, prometiendo el espectáculo definitivo. El público respondió con curiosidad, y las cifras de taquilla fueron contundentes. Sin embargo, la recepción crítica fue ambivalente. Muchos elogiaron la ambición y el tono serio. Otros señalaron los problemas técnicos y la irregularidad narrativa. Con el paso del tiempo, estas críticas se han convertido en parte del encanto del film, transformándolo en un objeto de estudio más que en un simple entretenimiento. Vista hoy, esta versión de King Kong se percibe como una obra de transición. Está anclada en el respeto por el cine clásico, pero contaminada por las ansias de grandeza del blockbuster moderno. No siempre acierta, pero cuando lo hace, revela verdades incómodas sobre la relación entre el ser humano, el poder y aquello que decide dominar. En esa tensión constante entre lo antiguo y lo nuevo, entre la poesía y el exceso, comienza a revelarse el verdadero corazón de esta película. Un corazón que late con fuerza incluso cuando la maquinaria amenaza con ahogarlo. El corazón de King Kong de 1976 late con más fuerza en su proceso de rodaje que en muchos de sus diálogos. Pocas producciones de los años 70 concentraron tantas decisiones arriesgadas, tantos errores costosos y tantas soluciones improvisadas como esta. Cada jornada de filmación parecía confirmar que la ambición del proyecto superaba, por momentos, a los medios reales para ejecutarlo. Y sin embargo, de esa tensión constante, surgió una película que respira una extraña mezcla de torpeza y grandeza. La construcción de la isla fue uno de los primeros indicios de ese desajuste. Los decorados no buscaban reproducir una jungla exótica con precisión etnográfica, sino crear un espacio mítico, casi abstracto. Árboles sobredimensionados, nieblas artificiales y un paisaje que parecía suspendido fuera del tiempo componían un entorno deliberadamente irreal. Esta elección visual no fue solo estética, sino práctica. Permitía ocultar limitaciones técnicas, disimular cortes de montaje y controlar mejor la interacción entre actores y efectos especiales. La isla no debía ser creíble, debía ser funcional para el mito. El problema surgía cada vez que Kong debía interactuar directamente con los humanos. Las escalas no siempre coincidían, y los errores de proporción eran evidentes incluso para el público de la época. Brazos que parecían cambiar de tamaño entre planos, manos gigantes que no encajaban con los cuerpos que sostenían, miradas que no se encontraban en el espacio correcto. Estos fallos, lejos de ser simples descuidos, revelan las dificultades reales de combinar tecnologías incompatibles entre sí: animatrónica, trajes, maquetas y actores reales, todo en una misma secuencia. La coreografía de los enfrentamientos en la isla también sufrió estas limitaciones. A diferencia del film original, donde el stop motion permitía un control absoluto del movimiento, aquí cada golpe, cada caída, debía adaptarse a lo que el traje o el mecanismo podían soportar. Esto explica por qué muchas escenas de acción parecen más lentas, más pesadas. Kong no se mueve con agilidad porque literalmente no podía hacerlo. Esa pesadez, sin embargo, terminó aportando una sensación de masa y esfuerzo que refuerza su carácter trágico. No es un depredador ágil, es una fuerza antigua arrastrada fuera de su mundo. La relación entre Kong y el personaje de Dwan se construye sobre esta misma lógica. No hay romanticismo explícito, ni gestos delicados en exceso. Todo es incómodo, tosco, imperfecto. Los planos insisten en la desproporción, en la vulnerabilidad del cuerpo humano frente a la criatura. Esta incomodidad visual evita que la relación se convierta en un simple cuento de hadas
y la acerca más a una metáfora sobre la incomprensión entre mundos irreconciliables. Uno de los detalles menos comentados, pero más reveladores, es la iluminación. La película utiliza sombras duras, contrastes marcados y una paleta de colores que se aleja del exotismo brillante. La isla no es un paraíso, es un lugar hostil, cargado de presagios. Esta decisión conecta con el cine de aventuras clásico, pero filtrado por una sensibilidad setentera más oscura, más desconfiada. La luz no embellece el mito, lo expone. Detrás de la cámara, el ambiente no era menos tenso. Los retrasos constantes, los sobrecostes y los problemas técnicos generaron fricciones entre el equipo creativo y los productores. Dino De Laurentiis supervisaba cada decisión con una mezcla de entusiasmo y ansiedad, consciente de que el proyecto podía convertirse en un triunfo histórico o en un fracaso monumental. Esta presión se tradujo en cambios de última hora, escenas reescritas sobre la marcha y soluciones que priorizaban el impacto inmediato sobre la coherencia narrativa. El montaje fue otro campo de batalla. Con material rodado de manera irregular y efectos que no siempre funcionaban como se esperaba, el editor tuvo que construir ritmo donde a veces no lo había. Esto explica los saltos abruptos, las transiciones poco elegantes y la sensación de que algunas secuencias terminan antes de desarrollarse por completo. No se trata de descuido, sino de supervivencia narrativa. La película avanza porque no tiene otra opción. En este contexto, la música vuelve a desempeñar un papel crucial. John Barry no solo acompaña la imagen, sino que la corrige emocionalmente. Donde el efecto visual falla, la música sostiene la escena. Donde el ritmo decae, el tema principal introduce una continuidad emocional que mantiene al espectador involucrado. Es un ejemplo claro de cómo el lenguaje cinematográfico puede compensar sus propias carencias internas. Otro aspecto poco señalado es la representación de los habitantes de la isla. A diferencia de la versión de 1933, aquí su presencia es más breve y menos desarrollada. Esta reducción no fue ideológica, sino práctica. Las escenas resultaban complejas de rodar y no aportaban, según los productores, suficiente valor comercial. Sin embargo, su eliminación parcial empobrece la dimensión mítica del relato y refuerza la idea de que la película está más interesada en el espectáculo central que en el mundo que lo rodea. Aún así, la isla funciona como un espacio de sacrificio. Todo lo que ocurre en ella conduce inevitablemente a la extracción de Kong. No hay exploración, no hay aprendizaje, no hay respeto. La expedición no descubre un misterio, lo reclama como propiedad. Esta actitud resume la mirada del film hacia la modernidad, un impulso constante por poseer antes de comprender. Visto desde hoy, este tramo de la película revela una verdad incómoda sobre el cine de gran escala. Cuanto mayor es la ambición, más visibles se vuelven las costuras. King Kong, de 1976, no oculta sus fallos, los exhibe sin quererlo. Y en esa exposición involuntaria se vuelve honesta. No es una obra pulida, sino una lucha constante entre lo que se quiso hacer y lo que realmente se pudo hacer. Esa lucha se siente en cada plano, en cada rugido, en cada silencio incómodo. Es el sonido de un cine que intenta ser más grande que sí mismo y que, en el proceso, revela tanto sus límites como sus sueños. A medida que la historia avanza, King Kong de 1976 abandona progresivamente el terreno del cine de aventuras para adentrarse en una zona más incómoda, donde el espectáculo empieza a revelar su precio moral. La captura de Kong no se presenta como una hazaña heroica, sino como un acto frío, casi quirúrgico. No hay celebración genuina, solo eficiencia. El uso del gas para derribarlo elimina cualquier rastro de enfrentamiento épico y convierte el momento en algo perturbadoramente moderno. Kong no es vencido, es sedado, reducido, neutralizado. Esta elección narrativa fue muy discutida incluso durante el rodaje. Algunos miembros del equipo sentían que le restaba grandeza al mito, pero precisamente ahí reside su fuerza simbólica. El monstruo no cae por la fuerza bruta ni por la astucia del aventurero, sino por la superioridad tecnológica de una civilización que ya no necesita ensuciarse las manos. La escena anticipa una idea central de la película. El poder contemporáneo no ruge, anestesia.
El traslado de Kong fuera de la isla se resuelve con una elipsis casi brusca. No hay tiempo para el duelo ni para la reflexión. El montaje salta directamente a la siguiente fase del espectáculo, reforzando la sensación de que todo ocurre demasiado rápido, como si la historia misma estuviera siendo arrastrada por intereses ajenos a cualquier lógica emocional. Esta prisa no es casual. Refleja la mentalidad corporativa que impulsa la expedición. El mundo moderno no se detiene a contemplar las consecuencias de sus actos. Durante este tramo, la figura de Dwan adquiere un matiz distinto. Ya no es solo la mujer fascinada por la criatura, sino una testigo incómoda del proceso. Sus reacciones, a menudo contenidas, transmiten una creciente conciencia de culpa. No se revela abiertamente, pero su incomodidad constante funciona como un contrapunto humano frente a la frialdad del resto de personajes. La cámara insiste en sus miradas, en sus silencios, subrayando que ella entiende, antes que nadie, que lo que está ocurriendo no puede terminar bien. El tratamiento visual de Kong durante su cautiverio es revelador. Encadenado, inmóvil, rodeado de estructuras metálicas, deja de parecer una fuerza de la naturaleza para convertirse en un objeto industrial. La iluminación resalta las texturas de su piel artificial, casi como si el film quisiera recordarnos constantemente que estamos observando una construcción, un artefacto. Este énfasis en lo material no debilita la emoción. Al contrario, la intensifica. Kong es doblemente prisionero del relato y de la tecnología que lo representa. En estas escenas, la película se permite una pausa extraña, casi contemplativa. El ritmo se ralentiza, los diálogos se vuelven más funcionales y la música adopta un tono contenido. Es como si el film contuviera la respiración antes de dar el siguiente paso. Esta calma aparente es engañosa. Bajo la superficie, se acumula una tensión que no proviene del peligro inmediato, sino de la certeza de que se ha cruzado un punto de no retorno. El discurso empresarial que rodea a Kong es uno de los elementos más inquietantes del film. Se habla de él en términos de inversión, de retorno mediático, de oportunidad histórica. El lenguaje deshumanizado, aplicado a una criatura viva, expone con crudeza la lógica que rige el mundo que lo ha capturado. No hay odio ni miedo, solo cálculo. Esta frialdad resulta más perturbadora que cualquier rugido. Desde el punto de vista técnico, estas secuencias permitieron un mayor control de los efectos especiales. Al estar Kong inmóvil, el animatrónico podía utilizarse con mayor eficacia, y el montaje disimulaba mejor sus limitaciones. Sin embargo, esta ventaja técnica tiene un coste narrativo. La criatura pierde agencia. Ya no actúa. Es observada. Este cambio refuerza la sensación de tragedia, pero también marca un descenso deliberado en la energía física del film, preparando al espectador para un desenlace más reflexivo que explosivo. El contraste entre la isla y el mundo civilizado se vuelve cada vez más evidente. La jungla, con toda su artificialidad, estaba cargada de misterio y peligro. El entorno industrial, en cambio, es ordenado, predecible, aséptico, y sin embargo, es aquí donde la amenaza resulta más real. La película sugiere que el verdadero peligro no residía en el monstruo, sino en la estructura que lo rodea ahora. Hay un detalle significativo en cómo los personajes interactúan con Kong durante este período. Nadie lo mira directamente durante demasiado tiempo. Las conversaciones se mantienen a distancia, como si incluso ellos intuyeran que sostener la mirada implicaría reconocer algo incómodo. Esta evasión visual refuerza la idea de negación colectiva. Mientras no se mire de frente al problema, se puede seguir adelante. La música de John Barry acompaña este tránsito con una contención casi dolorosa. Los temas no buscan subrayar la grandiosidad del momento, sino su inevitabilidad. Cada nota parece anticipar la caída, no como un accidente, sino como una consecuencia lógica. La partitura actúa como una voz interior que la película no se atreve a verbalizar. En este punto, King Kong de 1976 deja claro que no está interesado en la aventura por la aventura. Su verdadero conflicto no es si la criatura escapará, sino qué significa haberla capturado. La pregunta no se formula explícitamente, pero atraviesa cada plano, cada silencio, cada decisión. El espectador ya no espera un milagro, sino un desenlace que confirme lo que se ha insinuado desde el principio.
Así, la película se desliza hacia su último acto cargada de una melancolía densa, casi pesada. El espectáculo prometido sigue ahí, latente, pero ahora está teñido de una conciencia amarga. El mito ha sido domesticado, exhibido y despojado de su misterio. Solo queda comprobar cuánto daño causará esa pérdida, no solo a Kong, sino al mundo que creyó poder poseerlo sin pagar un precio. Hay un momento en King Kong de 1976 que resume todo lo que la película quiso ser y todo lo que terminó siendo. La llegada de Kong a Nueva York. No es solo una secuencia espectacular, es una declaración de intenciones. A diferencia del clásico de 1933, donde la ciudad representaba el triunfo arrogante de la civilización, aquí Manhattan aparece casi como un escenario indiferente, frío, funcional, preparado para absorber cualquier cosa, incluso a un mito. Kong ya no irrumpe en un mundo que no lo comprende. Es introducido deliberadamente como mercancía, como espectáculo corporativo, como un producto más destinado a generar titulares y beneficios. La famosa escena de Kong encadenado frente a las Torres Gemelas no fue una elección estética casual. En 1976, las torres eran un símbolo relativamente nuevo, representación del poder económico y de la verticalidad del capitalismo moderno. Colocar al gorila entre ellas no solo actualizaba el icono del Empire State, sino que reforzaba el subtexto de la película, el mito antiguo reducido a trofeo entre colosos de acero y cristal. Años después, esta imagen adquiriría una resonancia involuntaria y profundamente inquietante, convirtiéndose en una de las secuencias más incómodas de revisar desde una perspectiva histórica. La logística de estas escenas fue tan compleja como su simbolismo. Rodar en Nueva York implicó permisos limitados, tiempos ajustados y un uso intensivo de decorados parciales y efectos ópticos. Muchas tomas que parecen abiertas y monumentales son, en realidad, el resultado de trucos de montaje muy precisos. El Kong mecánico, una vez más, demostró ser impracticable para planos largos, lo que obligó a fragmentar la acción en gestos, rugidos y movimientos parciales. Esta fragmentación contribuyó, sin quererlo, a una sensación de desorientación que refuerza el caos de la historia. El clímax en lo alto del World Trade Center también revela una diferencia fundamental respecto al original. En 1933, Kong escala el Empire State como un acto casi instintivo, buscando altura, refugio, una última afirmación de su naturaleza salvaje. En 1976, la subida parece más forzada, más mecánica, como si el destino estuviera marcado de antemano por las necesidades del espectáculo. No es un impulso del personaje, sino una consecuencia lógica de la maquinaria narrativa que lo ha conducido hasta allí. Los helicópteros sustituyen a los biplanos, y este detalle aparentemente técnico dice mucho sobre el cambio de época. El combate ya no es romántico ni artesanal, es militar, eficiente, despersonalizado. Los pilotos no parecen enfrentarse a una leyenda, sino cumplir una operación. Esta frialdad convierte la muerte de Kong en algo menos heroico y más administrativo, casi burocrático. El monstruo no cae como un rey trágico, sino como una anomalía que debe ser eliminada. La caída final de Kong es deliberadamente prolongada. La cámara insiste en su cuerpo, en su peso, en la violencia del impacto. No hay prisa por apartar la mirada. Esta insistencia obliga al espectador a enfrentarse a las consecuencias de todo lo ocurrido. No se trata de una victoria, ni siquiera de un final épico, sino de un desenlace incómodo que deja un sabor amargo. El silencio que sigue a la caída es más elocuente que cualquier discurso. En ese momento final, la película introduce una frase que ha sido objeto de debate durante décadas, una reinterpretación directa de la célebre línea del film original. Aquí, la culpa no recae únicamente en la belleza, sino en un sistema entero que ha decidido capturar, exhibir y destruir aquello que no puede controlar. Es una acusación menos poética, pero más directa, más acorde con el desencanto de los años 70. Con el paso del tiempo, King Kong, de 1976, ha sido juzgada con mayor benevolencia. Ya no se la compara únicamente con su antecesora, sino que se la analiza como un producto profundamente ligado a su contexto histórico.
Es una película que habla del miedo al colapso energético, de la desconfianza hacia las grandes corporaciones y de la pérdida de fe en el progreso como fuerza necesariamente positiva. Bajo la piel del gorila gigante late una ansiedad muy humana. También es una obra que anticipa muchas de las contradicciones del cine de gran presupuesto contemporáneo. Su obsesión por el espectáculo, su dependencia de tecnologías aún inmaduras, y su necesidad de justificar cada decisión en términos de impacto comercial, la convierten en un precursor claro del blockbuster moderno. Al mismo tiempo, conserva una sensibilidad trágica que muchas superproducciones posteriores perderían en favor de la ironía o el cinismo. La película no envejece de manera uniforme. Hay escenas que hoy resultan torpes, incluso ingenuas, y otras que mantienen una fuerza sorprendente. Esta irregularidad no es un defecto accidental, sino el reflejo de un cine que estaba redefiniéndose, buscando nuevas formas de impresionar sin abandonar del todo su alma clásica. King Kong, de 1976, vive en esa grieta, y es precisamente ahí donde encuentra su identidad. Para el espectador actual, redescubrir esta versión implica aceptar sus excesos y sus limitaciones como parte del viaje. No es una obra perfecta, ni pretende serlo. Es un experimento ambicioso, a veces desmesurado, que se atreve a replantear un mito universal desde una mirada más sombría y desencantada. En su intento por hacerlo todo más grande, más ruidoso y más moderno, termina revelando algo esencial, que incluso los gigantes más imponentes pueden ser víctimas de la época que los crea. Al final, King Kong no muere solo por caer desde una torre. Muere porque ya no hay un lugar para él en un mundo que mide el valor de todo en barriles de petróleo, titulares de prensa y beneficios inmediatos. Esa es la verdadera tragedia que la película deja flotando en el aire, mucho después de que el último rugido se apague y la ciudad continúe, impasible, con su rutina infinita.